Eh, Desde el capítulo 12 nosotros hemos estado viendo las exhortaciones prácticas de parte de Pablo hacia nosotros, hacia los cristianos. Siempre recordemos que esta carta es para nosotros, es para los cristianos, ¿ya? Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos acá son para cristianos, son para nosotros. Y entonces, lo que Pablo ha estado haciendo es compartiendo estas exhortaciones prácticas como evidencia de que los primeros 11 capítulos han sido en nosotros un impacto, o provocado un impacto en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, lo que Pablo nos está compartiendo son cosas como prácticas. En el capítulo 12 vimos este tema de entregarnos al Señor, de rendirnos a Él por todas las misericordias que Él ha tenido con nosotros. También hemos visto, ¿cierto?, que nosotros somos parte de un cuerpo y que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y que tenemos una función que cumplir. También hemos visto que tenemos nuestras relaciones con los hermanos de la iglesia y con los de afuera. También Pablo nos entregó instrucciones respecto a eso, que en realidad la evidencia de que nuestra vida ha sido transformada, obviamente también la va a ver la gente de alrededor de nosotros. Y hoy día, en el capítulo 13, vemos un tema como muy importante, que es el tema de nuestra relación con el gobierno y nuestra relación con la ley, con el Estado. Jesús en Mateo capítulo 5, los versos 13 al 16, Él nos dijo ahí que nosotros, los discípulos de Jesús, éramos sal y éramos luz. Y allí nos dijo el Señor que debía la luz ponerse en una altura donde fuera vista por todos los hombres. Y ahí también el Señor Jesucristo nos dijo que las personas podían glorificar a Dios viendo nuestras buenas obras, viendo nuestro comportamiento, viendo cómo nosotros somos en la vida cotidiana, en la vida diaria. Y sabes que es un tema muy importante lo que vamos a ver hoy día, porque en realidad, si nosotros podemos decir, ¿qué es lo que es la vida espiritual? ¿Cómo nosotros sabemos que somos espirituales? ¿Qué es la vida espiritual? A veces se confunde demasiado este tema de lo que es la vida espiritual, y algunos, ¿cierto?, piensan que es estar todo el día en la iglesia o estar todo el día como hablando raro, y en realidad la vida espiritual se trata de una vida práctica, no es otra cosa. La vida espiritual es una vida práctica, es una vida que va a haber una evidencia de que Cristo mora en mi vida, en las relaciones cotidianas, en mis relaciones con los demás, en mi relación, incluso ahora, como lo vamos a ver hoy día, con el Estado, con el gobierno, con las leyes, con los magistrados, con mi jefe de la pega, con mis pastores. O sea, el tema de hoy vamos a ver que Dios ha establecido autoridad en todas partes. O sea, el Señor, el tema de la anarquía no va en el vocabulario del cristiano. El Señor ha establecido sus autoridades en todo lugar, sea en el Estado, sea en el trabajo, sea incluso en la iglesia, ¿no? En la iglesia también el Señor es la autoridad, Él es la cabeza de la iglesia, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero también Él ha establecido pastores que velen por el rebaño y que tienen la autoridad también. Entonces, en general, lo que nos va a hablar este capítulo es de cómo nosotros entonces ahora vivimos esta vida como ciudadanos del cielo, pero también teniendo claro que somos ciudadanos acá en la tierra también. Tenemos y somos parte de un país, de una nación, de un estado que tiene sus leyes y que a veces no estamos de acuerdo con ellas, pero vamos a ver cómo nosotros los cristianos, los discípulos de Jesús, nos enfrentamos a este tipo de autoridades, ¿no? Vamos a leer el versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos,
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Señor, oramos para que tu palabra hoy día nos pueda hablar y que nosotros, Señor, podamos también ser como tú, seguir tu ejemplo de vida, Señor. Fuiste ejemplo para nosotros, nos has dejado ejemplo para seguir tus pisadas y que podamos ser la luz y la sal de este mundo, Señor. Gracias, abre nuestro corazón en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Lo primero que nosotros vemos aquí es que Pablo se va a referir a la relación entre el Hijo de Dios y las autoridades. En los primeros 2 versículos tenemos principalmente Pablo refiriéndose al cristiano y las autoridades superiores. Y la primera palabra que nosotros vemos ahí, si tú ves tu Biblia, que aparece en este capítulo, es sométase. Sométase. Y la verdad es que esta palabra ya nos causa problemas. Porque la mayoría de las veces que nosotros tenemos esta palabra en la Biblia, el cristiano, nosotros como humanos ponemos nuestros peros, siempre que está esta palabra. Efesios nos habla Pablo y nos dice, sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros. Nos dice también a las esposas, sométase a su esposo. Nos dice a los esposos, sométase a Cristo. Nos dice a los siervos, sométase a sus amos. Les dice a los hijos, sométanse a sus padres. ¿Te fijas? Cada vez que nosotros tenemos la palabra sometimiento en la Biblia, nos provoca problemas. Nos provoca problemas no porque sea algo que el concepto sea el malo, ¿no? Nos provoca problemas porque no somos personas que nos guste someternos. Los seres humanos queremos vivir nuestra vida de manera independiente, sin depender de nadie. Tenemos la tendencia a vivir para nosotros y que nadie nos ordene y nos diga lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra naturaleza. Así somos. Es el gen adámico de la independencia de Dios. De que nosotros necesitamos vivir y queremos vivir como nosotros queremos vivir. No queremos que nadie venga y nos imponga. No queremos una autoridad frente a nosotros. Y lo que Pablo nos va a enseñar aquí, la primera palabra, ya tenemos un conflicto. Porque nos dice, sométase. Sométase. Y sabes, Pablo nos está diciendo entonces que nos debemos someter toda persona, dice, toda persona, sin excepción, ¿no? Aquí no se trata de algunos. Dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿A quién debemos someternos entonces? Pablo nos está exhortando a someternos a las autoridades, a todas las autoridades. Y aquí hay algo importante porque la verdad es que para venir al Señor, para ser un cristiano, ¿qué tuvimos que hacer en primer lugar nosotros? Someternos al Señor. Fue lo primero que tuvimos que hacer. Es decir, la primera vez que un ser humano se sometió a alguien fue que un ser humano, un cristiano, se sometió a alguien fue a la palabra del Señor, al mensaje del Evangelio, a Jesucristo, ¿no? Reconociéndolo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Nosotros le reconocemos al Señor como nuestro amo, ¿no? Eso es Señor, es un amo, es una autoridad. O sea, Dios es una autoridad. Jesús es una autoridad para nosotros los cristianos. Es una autoridad. Ahora, Dios es una autoridad incluso
para los que no son cristianos, aunque ellos no lo tengan como tal. ¿Por qué es una autoridad frente incluso a los no cristianos? Porque recordemos que la Escritura dice que toda rodilla un día se va a doblegar y a doblar delante del Señor y le va a tener que reconocer como una autoridad, como el creador del universo. Entonces nosotros, más aún hoy, siendo cristianos, siendo sus hijos, ¿cuánto más tenemos que someternos a Cristo, a su señorío? Y la evidencia de que nos sometemos a Cristo es también reconocer que estamos bajo autoridad local. Que Dios ha establecido autoridades en todos los ámbitos de nuestra vida. Donde nosotros vayamos, tenemos un jefe que está encima. Tenemos padres. Tuvimos o tenemos padres. Están nuestros pastores, que también son una autoridad para nuestra vida. Que si nosotros no le oímos, el mal no lo tienen los pastores, lo tenemos nosotros. La consecuencia va a ser para nosotros. Si son pastores que nos predican y nos enseñan la palabra, que nos disciplinan muchas veces, que nos exhortan otras veces, que nos animan en otras. Pero son autoridad. Y autoridades obviamente también gubernamentales, locales. Lo que Pablo acá se está refiriendo es principalmente a las autoridades de gobierno, a las autoridades que nos rigen en este tiempo a nosotros, en este caso a nosotros. En aquel momento, fíjense ustedes, que Pablo escribe esto en una época en que imperaba, en que estaba gobernando. ¿Quiénes estaban gobernando en la época de Pablo? Los romanos. Los romanos. Y ya sabemos cómo eran los romanos, ¿no? Los romanos eran personas muy, muy crueles. Los gobernantes, los emperadores, eran personas terriblemente crueles que en esta etapa de la historia perseguían a los cristianos, perseguían a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús en Roma estaban amedrentados por el gobierno romano. O sea, nunca saquemos de nuestra mente que Pablo le está escribiendo esto a los romanos, a los cristianos que están en Roma. Y en Roma estaba un emperador cruel, despiadado, malvado, que perseguía al cristianismo, perseguía a los discípulos del Señor. Y Pablo les está diciendo acá, sométanse a ellos. Qué interesante. O sea, esto es la evidencia de una vida nueva. Esta es la evidencia de una vida nueva. Recordemos que la semana pasada vimos que no pagábamos a nadie mal por mal. Que ya el discípulo de Jesús ahora ama a sus enemigos. Que ya el discípulo ahora de Jesús trata de estar bien con todo el mundo, aunque a veces no se puede estarlo. Pero mientras dependa de nosotros. Y que el cristiano entonces ahora no es vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Es más, Pablo nos dijo la semana pasada que si nuestro enemigo tuviera sed, le diéramos de beber. Si tuviera hambre, le diéramos de comer. Es la evidencia de la vida nueva en Cristo. Es la evidencia de la vida nueva en Cristo. Esa es la evidencia. No es el estar hablando todo el día cosas raras, andar flotando ya en las nubes por arriba, de estar en 5 reuniones al día, no. La vida cristiana es esta, aterrizada, práctica, puesta los pies en la tierra, amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen, sometiéndonos a las autoridades, en todo momento. ¿Qué vemos hoy día, hermanos, en nuestros tiempos? ¿Qué vemos hoy respecto a la autoridad? ¿Cuál es el diagnóstico que hay hoy día de acuerdo a la autoridad? Se ha perdido todo respeto por las autoridades en nuestro país. Todo respeto. El director de un colegio no es tomado en cuenta. ¿Y eso es culpa de quiénes? ¿Quiénes son los padres quiénes son los que están responsables porque sus hijos respeten a sus profesores, directores? Son los papás. Hoy día es tremendo ver un niño pegarle una patada a un profesor. ¿Han visto esa imagen? Es tremendo. A mí me duele el corazón de ver eso. Porque es la autoridad dentro de la sala de clases. El director es autoridad en el colegio. Y hoy día vemos a estos chiquillos
haciendo estas protestas y todo el tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la gente está lejos de Dios. Ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico, no es otro. La gente no respeta la autoridad, y si tú no respetas la autoridad de tu corazón, déjame decirte que estás lejos de Dios. Estás lejos de Dios. El corazón que está cerca de Dios respeta a la autoridad. Respeta a su padre, a su madre, al director del colegio, respeta al alcalde, respeta al presidente, respeta a los magistrados, respeta la ley, respeta. Donde tú vayas, a carabineros. O sea, nosotros como cristianos estamos sometidos bajo autoridad. El Señor nos dice acá, a través de lo que Pablo nos está escribiendo, es someternos, simplemente. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué tenemos que someternos? La razón está en el mismo verso 1, en la segunda parte. Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, mira lo que dice, por Dios han sido establecidas. Todas las autoridades que están en este momento, en este tiempo, en el país que sea, ¿ya? Toda autoridad ha sido puesta, ha sido establecida por el Señor. Ahora es interesante esto porque pareciera difícil considerar que es así, considerando que muchas de las autoridades son malvadas. Pero acuérdense que Pablo está hablando de una autoridad también romana, que era malvada, pero él también sabe que Dios está sobre esa autoridad, que Él lo permitió. Recordemos algo, eso. El Señor usa los gobiernos, los presidentes, los gobernantes para sus propósitos, nos guste o no nos guste. ¿Por qué nuestro país pasó tanto tiempo con un gobierno X? Dios lo sabe. ¿Por qué tenemos el gobierno que tenemos hoy? Es porque Dios está detrás de alguna u otra manera. Lo que no quita de que los gobiernos que nos rigen, que no actúan conforme a lo que Dios desea, ellos van a rendir cuentas por eso. Obviamente no son inocentes. Si están poniendo leyes que van contra la palabra de Dios y todas esas cosas, ellos van a ser responsables por eso. Pero Dios permite los gobiernos que tenemos. Él está detrás. Nunca olvidemos que el que está verdaderamente en el trono, y lo cantábamos nosotros en una canción, es el Señor. Nunca olvidemos eso. Detrás de todo lo que vemos en el mundo, en las noticias, que vemos el presidente de este país, del otro, vemos los grupos G20 y todo este tipo de cosas, nunca olvidemos que Dios sigue sentado en el trono. Dios sigue sentado en el trono. ¿Y saben? El Señor le mostró a Isaías algo interesante. El Señor le mostró a Isaías, capítulo 6, versículo 1, en el capítulo 6 principalmente, el rey Usías era un rey bueno en Israel. De ahí en Isaías capítulo 6 está esa historia. Israel venía de un reinado bueno, del rey Usías. Y el trono de Israel estaba vacío. Entonces los reyes de Israel, la verdad es que eran buenos algunos, otros muy malos. O sea, esa fue la consecuencia que Israel vivió por elegir el reino, el gobierno humano y no de Dios, y despreciar el de Dios. Pero Isaías estaba preocupado. Isaías estaba súper preocupado porque no sabía qué rey iba a venir después. ¿Ah? Y yo creo que la preocupación de Isaías es la preocupación de muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos dicen, ¿quiénes nos van a gobernar? ¿Quiénes va a venir después? Interesante porque nosotros nos pasan estas cosas. Pero ¿qué pasó allí? Si nosotros vemos allí en Isaías capítulo 6, en el versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi, dice Isaías, yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, es súper interesante. Es decir, Dios tuvo que mostrarle a Isaías
que pese a que un rey bueno había muerto, un rey terrenal, era un rey terrenal nomás. Y quien estaba sentado en el trono sobre todo era Jesús, era el Señor. Dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermanos, nunca debemos de olvidar que el que está detrás de todo, el que está sentado en el trono, es el Señor. Que Él está estableciendo estas autoridades porque Él tiene algún propósito y tiene algún plan. Recordemos que los reyes como Nabucodonosor y todo eso fueron puestos por Dios, fueron parte del plan de Dios para algo, por algún propósito. Entonces, estas autoridades son permitidas por Dios para sus propósitos, a pesar de que nosotros muchas veces vemos que actúan contrariamente a lo que un cristiano podría esperar de alguna autoridad. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si yo resisto a la autoridad? Pablo ya nos dice que debemos someternos. Pero, ¿qué ocurre si yo no me someto a esta autoridad? Porque está eso también ahí, ¿no? Dice en el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, mire lo que pasa. La persona que no se somete a la autoridad dice que se opone a lo establecido por Dios y está resistiendo a Dios. Es decir, hermanos, aquí hay algo interesante. Dice, y acarrean condenación para sí mismo. Qué interesante, esto es como muy importante. O sea, la persona que no se somete a la autoridad, sino contrariamente a eso, rechaza la autoridad y es rebelde, dice que está en condenación, se condena. Está en condenación. Dice que se opone a lo que Dios ha establecido. Es como estar en contra de Dios, poniéndolo en un idioma más fácil. ¿Entiende eso? Ahora, ¿sabes por qué es tan importante? Y este es un gran punto. Porque en este verso 2 vemos que Pablo descarta que el cristiano participe de revueltas, de protestas, de revoluciones, de movimientos sociales y ese tipo de cosas. O sea, con esto, Pablo nos está diciendo, ustedes no participan de eso. Ustedes no son revolucionarios. Y ¿sabes qué? Este es un punto muy importante y es importante entender que el Evangelio no es un movimiento social. Ojo con eso. El Evangelio no es un movimiento social y el Evangelio no es un movimiento político. No es un movimiento ni social ni es un movimiento político. Ojo con eso. El Evangelio es poder para salvación. Eso es el Evangelio. Poder para salvación. Pablo lo dijo, empezando esta carta. El Evangelio es... Él dijo que no se avergonzaba del Evangelio porque era poder para salvación al judío primeramente y también al griego, a todo el mundo. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es un movimiento social, ni tampoco un movimiento revolucionario externo. El Evangelio es un movimiento revolucionario, pero del corazón, de adentro. No de marchas, no de protestas, no de andar tirando piedras, no de oponerse a la autoridad. No, mi hermano, ese no es el camino. Ese no es el camino. No es el camino que Dios nos está mostrando. El camino para este mundo, ¿sabemos cuál es? ¿Cuál es el camino? Jesús es el camino. Y este mundo tiene que conocer a Jesús. Y ahí es donde nosotros estamos como cristianos. Y vamos a poder hablar de Jesús cuando todas estas cosas que Pablo nos está escribiendo acá sean una verdad en nuestra vida. La gente va a escucharnos. La gente nos va a escuchar porque vamos a ser buenos ciudadanos, porque finalmente vamos a ser personas que viven el Evangelio práctico. Y la gente va a escucharnos. Pero el cristianismo o el Evangelio no es un movimiento social ni político. ¿Saben quién pensaba que el Evangelio era un movimiento social y político? ¿O que Cristo era un movimiento social y político? Y se equivocó rotundamente. ¿Saben quién pensaba eso? Judas pensaba eso. No cumplió sus expectativas el Señor.
De hecho, también los discípulos estaban medio perdidos con eso, casi todos. Porque él pensaba que Jesús venía a entablar su reino acá y que los romanos iban a salir del gobierno y finalmente ellos iban a poder estar ahí, tomar el poder. Pero el Señor Jesucristo entró en un asno, humilde, como un siervo, a Jerusalén y vino a ser su libertador, pero libertador del corazón. Ellos no lo entendieron. ¿Se acuerdan cuando vinieron a arrestar a Jesucristo y Pedro tomó la espada y le cortó la oreja a uno de los alguaciles? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada. Pedro, guarda tu espada. Si yo quisiera, le dijo el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan a Pedro? Le dijo: si yo quisiera, podría llamar a los ángeles que vengan y me defiendan. Pero este reino no es de este mundo. Este reino es del cielo. Ahora, ¿que va a reinar el Señor aquí en la tierra? Sí, pero en el milenio. En el milenio. Hoy reina en nuestros corazones, vive en nuestros corazones. Y la gente tiene que conocer a este Cristo. Pero esto no va a ser una conversión social, hermano, que nosotros se va a transformar esto en un movimiento social que a través de nuestra participación en la sociedad vamos a provocar cambios. No, esto es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. A través de nuestra vida transformada. Va a transformar nuestro mundo, nuestra vida y de las personas que nos rodean. Como dijo el pastor Chuck Smith, el cristianismo es como el sarampión, hay que pegárselo a alguien. Y para pegárselo a alguien hay que acercarse a alguien. ¿No? Entonces, hermano, no sé si esto lo vuelvo a recalcar, es muy importante. No somos un movimiento social ni político. No somos eso. Jesús vino a transformar nuestra vida. Y Él vino a solucionar el tema del pecado. Ese es el problema del hombre hoy. El tema del hombre no es social hoy día. Ni tampoco es político. El problema del hombre es espiritual. El hombre necesita a Jesús. El hombre necesita a Dios. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Ahora, por eso el ministerio de Pablo se centró en llevar el Evangelio a este mundo. Ese era su ministerio, él estaba clarito con eso. ¿Y sabes qué? Pablo está escribiendo esto, de someterse a las autoridades. Pero Pablo sufrió las consecuencias de ser un hombre de Dios. Recordemos que Pablo fue detenido. Recordemos que Pablo estuvo prisionero. O sea, él nunca dijo: no me tomen preso. Nunca alegó y dijo: ya voy a iniciar una huelga de hambre en la cárcel. Y las cárceles antiguas no tenían luz, oscuras. Oscuras, no había nada de luz, porque eran cuevas. Una humedad increíble, tremenda, una humedad grande, tremenda humedad. Oscura, con humedad, se podía resfriar. A su edad ya podía tener neumonía, alguna cosa le podía dar. Era insalubre las cárceles de ese tiempo, pero nunca vemos a Pablo haciendo un movimiento o huelga de hambre dentro de la cárcel para que mejore las condiciones de los presos. Nunca hizo eso. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Escribió cartas a las iglesias, las epístolas carcelarias que se le llaman. Las cartas que él escribió desde la prisión, animando a la iglesia, estando prisionero, animando a la iglesia, animando a los hermanos, exhortando a los hermanos, escribiéndoles que se sometieran a las autoridades y cantando en una oportunidad himnos al Señor, de tal manera que todos los demás presos lo escuchaban, compartiendo el Evangelio con los presos. Nunca diciendo: ¿sabes qué? Vamos a armar una revuelta acá, diciéndole a los demás presos: aleguemos por esto, aleguemos por las condiciones de los presos, hagamos una huelga. Él dijo: no, él predicó el Evangelio. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Entonces nosotros
tenemos nuestra mente como un poquito humana, al revés de lo que muchas veces Dios quiere que hagamos. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo también. Nuestro Señor Jesucristo se sometió totalmente a las autoridades de la tierra. Totalmente. Me da risa cuando dicen que Jesús fue un revolucionario o un ¿qué? O algo por el estilo. Jesús cumplió todo. Jesús fue apegado a la ley, cumplió la ley de Dios y cumplió la ley terrenal. Jesucristo fue presentado como niño al 8º día, circuncidado. Jesucristo fue a bautizarse con el bautismo de Juan. O sea, Juan dijo que no era digno ni de desatar sus calzados, pero Jesucristo se sometió, ¿entiende? Se sometió a Juan, un hombre pecador. Se sometió a Juan, tu maestro. Tu maestro. Hizo la labor de un esclavo al lavar los pies de sus discípulos, tu maestro. Y yo no puedo someterme a una autoridad. ¿Me entiende? Tenemos que seguir nuestro ejemplo del Señor Jesucristo. Ahora, cuando fue detenido, se sometió a los alguaciles. No puso resistencia. ¿O puso resistencia? No puso ninguna resistencia. Lléveme. Frente a Pilato. A cada rato Pilato tenía miedo cuando supo que lo acusaban de ser hijo de Dios. Y a cada rato lo llamaba y lo entraba al pretorio y decía, ya pues dime, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Y Pilato quería sacarlo libre. Y Pilato le dice en Mateo 22, 16 al 22, está ese relato, Mateo 22, 16 al 22. Le dice, pero ¿no sabes que yo tengo la autoridad para liberarte o crucificarte? Y Jesús, ¿qué le dijo? Ninguna autoridad te ha sido dada si no viniera de arriba. Jesús reconoció la autoridad que tenía enfrente, que era parte de que su padre la había puesto ahí. Fija, una locura. Y el Señor aceptó la sentencia. Y fue crucificado y resucitó al 3er día. Y hoy día intercede por nosotros y hoy día están esos ejemplos para que nosotros los sigamos. Jesús jamás fue un revolucionario así y un rebelde como no fue un rebelde ni un revolucionario. Fue el Hijo de Dios en un cuerpo humano que se sometió a todas las leyes, que cumplió todas las leyes, que nunca llamó a una revuelta. Los que sí llamaron a una revuelta eran los judíos, los religiosos. Ellos sí. Los fariseos estaban así, no querían a los romanos. No querían a los romanos. De hecho, había un grupo revolucionario que se llama los celotes. Los celotes era un grupo religioso ultra revolucionario que querían tomar el poder y querían sacar a los romanos a fuerza. De hecho, entre los discípulos de Jesús había uno, un ex celote, que todos fueron transformados por el Espíritu Santo sus vidas. Y esos hombres cambiaron el mundo entero, no porque fueron a protestar a las ciudades, no porque andaban con movimientos sociales ni repartiendo cosas. Cambiaron el mundo porque llevaron el Evangelio. Llevaron el Evangelio. En una oportunidad los fariseos le dijeron al Señor si era lícito dar tributo a César, ¿se acuerdan? Eso está en Mateo 22. Lo querían pillar, era una pregunta capciosa. Porque si él decía que no era lícito, lo acusaban de estar contra el gobierno. Si él decía que sí era lícito, lo acusaban de estar coludido con Roma. Entonces, le hicieron esa pregunta para acusarlo de alguna manera. Y Jesús, su respuesta fue: dad al César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios. Es decir, sométase a lo de César, pero también sométase a lo de Dios. Y también hizo una separación, lo que es del Estado y lo que es de Dios. El Estado es el Estado, eso es una cosa aparte. Pero lo de Dios es lo de Dios. Y eso es nuestra prioridad. Ahora es interesante porque cuando hay conflicto entre el Estado, cuando hay conflicto entre el Estado y lo que dice el Estado y lo que dice Dios, cuando hay esos conflictos, entonces ahí nosotros debemos de priorizar lo que Dios nos dice. Es lo único que podríamos decir nosotros, razón para no someterse a un gobierno, a una ley, es que ésta nos obligue a hacer algo que esté contra lo establecido por Dios, pero nos obliga, así derechamente. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos en Daniel capítulo 3, ejemplos acerca de esto. Vamos por un segundo ahí. Daniel capítulo 3. Había hecho una estatua de oro Nabucodonosor y ordenó que toda la gente pudiera postrarse y adorar esta estatua. No lo hicieron, por supuesto, no lo hicieron. Hay 3 amigos de Daniel. ¿Ya? Dice el versículo 12: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, puede que también hayan muerto. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se fija el lenguaje que emplean estos 3 hebreos delante del rey? Oh rey. Oh rey. Es una expresión de reverencia y de respeto a la autoridad. Ellos no eran revolucionarios, pero en esta oportunidad había un conflicto entre lo declarado por el rey como obligación y la palabra de Dios. Entonces ellos decidieron por la palabra de Dios en forma respetuosa. Nunca hubo acá unas palabras hirientes o malvadas de parte de estos 3 amigos de Daniel. Y finalmente ellos fueron lanzados al lago de fuego. Tenía tanta rabia Nabucodonosor que le echó más leña al fuego. O sea, el que se acercaba a la puerta moría. Y el Señor guardó a estos 3 hombres. Ya sabemos la historia cómo terminó. Que fueron a ver y habían 4 personas caminando adentro y decía que el cuarto era similar a hijos de dioses. Así era la descripción que hicieron los soldados de esa persona.
Esa persona era Jesús. Jesús estaba ahí, guardándolos a ellos. Y salieron sin olor, ni siquiera humo, de dentro del horno. Dios guardó. ¿Sabes qué? Dios bendice al que guarda su palabra. Dios lo bendice. Y es importante esto. Entonces, hermanos, cuando hay ese tipo de conflicto, es la única razón para no someterse a una ley de algún gobierno. La excepción a la regla es cuando el gobierno terrenal entra en conflicto con el gobierno celestial, con la palabra del Señor, ¿no? Versículo 3 de Romanos 13. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, pues sé servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Aquí Pablo también se refiere ahora a la ley terrenal, a los magistrados. Los magistrados, ellos portaban una espada y tenían la autoridad del gobierno romano para dar muerte a una persona que no cumpliera la ley. Ahora es interesante esto, porque cuando Dios hizo un nuevo pacto con Noé, recordemos que el Señor allí Dios le dio la autoridad al hombre para ejercer la ley. Y también dentro de todo, Dios dijo que la vida de la persona era tan valiosa que si una persona daba muerte a otra, la persona que daba muerte a otra debía morir. Debía morir. Ahora, es interesante porque el argumento que se emplea muchas veces para no ocupar esta pena de muerte es que la Biblia dice, no matarás. Es curioso cómo el mundo va a la Biblia cuando le conviene. No matarás es un mandamiento para el cristiano, para todo el mundo. Sin embargo, la persona que infringe esta ley de matar a otro no es asesinada por una persona. Es la ley la que lo ajusticia. ¿Entiende? ¿Entiende? Los magistrados, al tener su espada y al matar al malvado o al asesino, no recaía sobre ellos la culpa, sino ellos hacían cumplir la ley. ¿Entienden? Es la ley la que finalmente justicia, no la persona. La persona era un instrumento, el magistrado era un instrumento de la ley. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué hoy día también tenemos las crisis que hay y por qué hay tanta delincuencia y un montón de cosas que suceden? Es porque también se ha dejado de lado las leyes y hoy día están los derechos humanos por todas partes. Que esto, que lo otro. Hoy día fíjense ustedes que el inocente no tiene abogado, pero el delincuente tiene uno. Él tiene uno. Él tiene un abogado defensor, se lo pone el Estado, se lo paga el Estado. Y la víctima no lo tiene. No lo tiene. Un fiscal, que cuando uno va, lo echa para afuera, se enoja. No lo tenemos. Uno tiene que contratarlo. ¿Te fijas? Entonces nos quejamos de que ya está así, ya, ok. ¿Te fijas? Pero me refiero aquí con esto a que el Señor le dio al hombre la autoridad, al Estado, de hacer cumplir la ley. El Estado tiene ese rol, no la Iglesia. No la Iglesia. La Iglesia no tenemos ese rol.
La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, nos edificamos, en Cristo crecemos, aprendemos la palabra, llevamos el Evangelio. Esa es nuestra labor, ¿no? Edificarnos. Pero Dios le dio al Estado y a los gobiernos terrenales la autoridad para hacer cumplir la ley. O sea, el Estado de Derecho, Dios está a favor de eso. Dios está a favor de eso. Hay leyes que nos rigen y hay que respetarlas. Es parte de la autoridad. Las leyes están hechas ¿para qué? Dice Pablo. Para el resguardo de las personas que quieren vivir en paz. La ley no está hecha para amedrentar a las personas, ¿no? Como dicen muchos hoy día, ¿ya? Que quieren hacer leyes o poner una cámara para ver quiénes son los que llevan bomba y todo. Dice, no, ¿para qué? Eso amedrenta más. ¿A quién va a amedrentar eso? ¿Al malvado o al bueno? ¿A quién va a amedrentar eso? ¿A quién amedrenta la ley? ¿Para qué está hecha la ley? ¿Para amedrentar a quién? Al malvado. No para el que no hace nada, no para el que está sometido a la ley, el que cumple. Para él no hay problema que alguien diga, ¿sabes qué? Va a haber un toque de queda a las 12 de la noche por mucho robo. ¿A quién va a afectar eso? Al que anda a esa hora robando en la noche. O sea, no va a ser algo que no va a afectar al bueno. Y es lo que Pablo nos está diciendo acá. Es que finalmente las cosas y la ley está hecha para el malo. El que hace lo malo va a temer. Porque la ley tiene ese doble propósito. Proteger al bueno y castigar al malo. Es eso. Y nosotros como cristianos, acá nos dice Pablo, ¿cierto?, que es el que lleva la espada, imagínate, es servidor de Dios, dice Pablo. Dice, no en vano el magistrado lleva la espada porque es servidor de Dios. O sea, que las personas que hacen cumplir la ley son servidores de Dios. Nos caigan mal o no, con todo lo que pueda pasar, nuestras autoridades, nuestras policías, todo, son autoridad. Son autoridad y están para hacer cumplir la ley. Si no la cumplen ellos, bueno, ellos van a tener que responder. Pero nuestra parte es someternos y apoyarlos y cooperarles en esa labor a ellos. La Escritura nos dice que debemos de orar por nuestras autoridades. Orar por ellos. ¿Ya? Ahora, Pablo nos dice que de alguna manera le debemos a todas las autoridades respeto, ¿no? Dice, respeto, honra a las autoridades. Esto no se trata solo de someternos, sino además respetar y honrar, es decir, ponerlos en el lugar que corresponde a una autoridad. Y todas estas cosas son prácticas en la vida cotidiana. Vamos a ver un par de pasajes que me gustaría ver. Tito, capítulo 3, versículo 1, por favor. Vamos ahí un momento, con esto vamos a ir terminando. Tito, capítulo 3, versículo 1. Tito, capítulo 3, versículo 1. Dice, ¿estamos? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Tito, capítulo 3, versículo 1. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra,
Y el 2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pues esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. También nos escribe Pedro estas cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que nos está escribiendo acá el apóstol Pablo. Hermanos, terminando, si nos sometemos al Señor, no hay razón para no hacerlos a las autoridades que tenemos hoy. En todas partes, ¿eh? En todas partes. En todas partes tenemos autoridades, ¿no? Locales, tenemos autoridades en el trabajo, tenemos autoridades en la casa, hay autoridad, en todas partes hay una autoridad. Hay una autoridad en el colegio, hay una autoridad en la iglesia, en todo lugar. Si nos sometemos al Señor, nos someteremos a estas autoridades. Y lo otro, nunca olvidemos que no somos ni una secta, ni un movimiento social, ni político, somos discípulos de Jesús y nuestra luz debe alumbrar en este mundo alto. Por último, Pablo estuvo delante de gobernantes. Pablo estuvo delante de gobernantes. Y Pablo fue súper respetuoso delante de gobernantes en su defensa. Y él aceptó la sentencia que fue entregada a él. Él la sentencia las aceptaba. Nunca dijo, no, ¿sabes qué? No me voy a ir preso porque es injusto. Él simplemente aceptó el ser allí. Es más, cuando estuvo Pablo frente al concilio, frente a Félix también, fue súper respetuoso. Súper respetuoso. Y Pablo, mientras tenía la oportunidad, les dijo, le persuadía a ser cristiano. Cuando él estuvo delante de ellos, en lugar de decirle, oye, ¿por qué me llaman acá? Él les habló de Cristo. Y él vio esa oportunidad como una oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Se acuerda que uno de las personas que estuvo enfrente como gobernador le dijo, ¿a poco me persuades a ser cristiano? Porque Pablo le estaba hablando del Señor. Entonces, eso está en Hechos capítulo 26, versículo 28. En el verso 24, Pablo dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco.
Más él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Excelentísimo era el título que se les decía a las personas antes para respetarlas. Excelentísimo, era un respeto hacia ellos. Es como decirle hoy día, señor presidente. Excelentísimo, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque pienso que no ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, Pablo dijo, yo deseo que ustedes conozcan a Jesús, pero no deseo que estén así como yo, pero sí deseo que conozcan a Jesús. En Pablo hubo el sentir que hubo en Cristo, el mismo. Ver a los discípulos en el libro de los Hechos, ver a los discípulos de Jesucristo, era ver a Jesucristo en sus ejemplos. Ojalá hoy día pueda también la gente mirar a Jesucristo por medio de nosotros, por medio de nuestra obediencia y sumisión a las autoridades, por medio de nuestro amor hacia nuestros enemigos, por medio del poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. ¿Okay? Vamos a orar.